Muy buenas noches. Arrancamos. Sí, Esta es la presentación del trabajo grupal realizado para fines de la última asignación. Y en el caso nuestro hemos seleccionado la empresa Nestlé para lo que es la revisión de lo que son sus estados financieros, la realización de un análisis financiero. Este grupo está compuesto por mi persona, Mariel Bueno, Alvinson Méndez, Sujailet Corniel y Ramón Wilmer Morcet. Básicamente, desde el inicio de lo que es nuestra propuesta, pues vamos a ver un poco de lo que es el contexto, de lo que es la importancia, de la relevancia de la realización de los análisis financieros. Esto se constituye en una herramienta fundamental dentro de lo que es la administración financiera, ya que permite evaluar la situación económica, el desempeño de una organización mediante el estudio sistemático de sus estados financieros. Es un proceso que está compuesto por un sinnúmero de técnicas cuantitativas y cualitativas orientadas a interpretar la información contable, identificar tendencias y formular proyecciones que faciliten la toma de decisiones estratégicas. En el contexto empresarial actual, caracterizado por la globalización, la competencia y la incertidumbre económica, el análisis financiero se ha convertido en un instrumento indispensable para garantizar la sostenibilidad y la competitividad de las organizaciones. Dicho análisis permite comprender la estructura de la empresa, evaluar su rentabilidad, liquidez y solvencia y anticipar sobre todo posibles riesgos, porque al final de cuentas, el análisis financiero evalúa lo que ya pasó con una perspectiva a futuro y eso es parte de lo relevante y el gran aporte que realiza su revisión continua. A nivel de toma de decisiones, el análisis financiero, como tal su importancia, radica en la capacidad de proporcionar información objetiva y confiable que facilita la toma de decisiones a los distintos niveles organizacionales, porque esto no es un análisis que está suscrito a un área específica, sino que toda la empresa, desde cada área, desde su rol, pues puede ver lo que es la evaluación de los estados financieros para fines de toma de decisiones. Además, el análisis financiero permite detectar problemas potenciales, así previendo que se conviertan en crisis financieras, lo que contribuye a la estabilidad y el crecimiento de la empresa. En ese sentido, se constituye una herramienta clave para la planificación a largo plazo y la asignación eficiente de recursos, ya que ayuda a evaluar el impacto de decisiones financieras en su desempeño empresarial. Como tal, hemos definido objetivos, el objetivo general de nuestro trabajo y también objetivos específicos. El objetivo general de nuestro trabajo es básicamente realizar un análisis financiero integral de la empresa, Nestlé en este caso, mediante el estudio de sus estados financieros, la aplicación de indicadores, con el propósito de evaluar su desempeño económico, identificar fortalezas y debilidades y también determinar la capacidad de Nestlé de generar valor y mantener su competitividad en el mercado. Y como objetivos específicos hemos establecido lo que es analizar los estados financieros de la empresa para evaluar su situación económica y financiera, evaluar la liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia operativa mediante el uso de las razones financieras, también identificar factores internos y externos que influyen en el desempeño financiero de la organización, interpretar los estados financieros y formular recomendaciones. La metodología que estamos utilizando en este trabajo es mediante el enfoque descriptivo y analítico, basado en lo que es la recopilación y el análisis de la información financiera proveniente de diferentes fuentes secundarias. Y hemos integrado dentro de lo que es el desarrollo del trabajo técnicas tradicionales de evaluación financiera como el análisis horizontal y vertical, razones financieras e interpretación comparativa. Siguiendo con lo que es el contenido que les estoy conversando, vamos a ver un poquito sobre lo que es Nestlé, porque en verdad empezamos un poquito con la parte técnica, pero es importante entender el contexto de qué empresa estamos hablando, porque las finanzas siempre dependerán de la empresa, de su naturaleza, de su mercado, y eso es súper importante entender. Nestlé se encuentra dentro de lo que son las empresas líderes globalmente, dentro del segmento de alimentos y bebidas, y realmente tiene muchos años de tradición. Está desde el año 1866, fue fundada por Henry Nestlé con un propósito muy noble, que era crear productos nutricionales. Nestlé, a lo largo de su historia, ha experimentado un proceso continuo de diversificación, de expansión, consolidándose como una empresa líder en cada una de sus categorías. Este crecimiento, impulsado por lo que es la investigación y desarrollo y la adquisición de nuevas empresas y la adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores. Como tal, sus principales líneas de negocio
son la parte de bebidas y café. Conocemos bebidas como, conocemos lácteos como Carnation, conocemos fórmulas infantiles como Nestógeno, NAN, Nido, también algunos alimentos preparados, chocolates como Kit Kat, también tienen alimentos para mascota y agua embotellada, que en un momento también fue uno de sus principales productos. Tiene presencia global y un gran posicionamiento en el mercado, no importa la categoría, la marca, el producto Nestlé dentro de su categoría siempre se va a destacar y posee una cartera actualmente de más de 2.000 marcas comerciales que no todas están en todos los países, sino cada país se diseña un portafolio adecuado a sus necesidades. Ahora los dejo con mi compañera Sujeilet, que va a continuar con la parte de los análisis financieros. Sujele, tiene el micrófono en mute. Disculpen, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, disculpen, continuamos. Gracias, Mariel. Cuando conversamos al respecto de los que son los análisis financieros, como bien de referencia hemos venido conversando y exponiendo del Nestlé, hemos considerado 3 años de referencias financieras, 2022, 2023 y 2024, para presentar este análisis que va de referencia de demostrar los resultados de balance general, estado de resultado, cómo fueron manejados el estado de flujo de efectivo en su último año corriente de ejecución operacional de inversiones. Asimismo, vamos a ver el resultado de sus razones financieras y cómo este análisis financiero ha impactado en la empresa en los últimos 3 años. El resultado de esto y cuáles son las potenciales que tienen Nestlé desde la perspectiva financiera. Entrando en materia, cuando presentamos los estados financieros directamente desde la balanza general, comparativo 2024, exceptuando con el 2023. Es importante destacar que Nestlé al cierre del 2024 registró un total de activos de 139.264 millones, haciendo referencia en su moneda correspondiente a franco suizo en los millones presentados. Y esto reflejó un aumento de 10.1%. Ese 74.7% de esos activos que pueden visualizar son activos no corrientes, principalmente intangibles y planta, reflejando un alto valor de sus marcas. Asimismo, podemos visualizar que en el pasivo total finaliza al 2024 en comparación con el 2023 en 102.571 millones y su patrimonio finaliza con 36.693 millones. ¿Qué significa? Que la compañía aumentó su deuda a largo plazo, finalizando con 45.825.000 para financiar recompensa de acciones. ¿Qué es importante destacar cuando vemos en nuestros resultados presentados de 2022 hasta el 2024? Que las ventas cayeron en un margen de menos 1.8%. Esto afectando directamente lo que es el diferencial cambiario con una baja de 3.7. Este crecimiento orgánico, a pesar de que vemos ese impacto diferencial cambiario, fue positivo en un 2.2%. Ese margen bruto mejora y eso aumenta unos puntos básicos para aumentar y normalizar el resultado financiero. Es importante visualizar que con todo este proceso que fueron logrados a nivel de los activos de patrimonio y las ventas que fueron, aunque tuvieron una baja, fueron un crecimiento orgánico muy positivo para la empresa en comparación a esos años. No obstante, debemos destacar que la empresa termina con 10.900.000 en utilidad neta. Y los datos clave de esto son las ventas netas, la utilidad que conlleva a tener apenas del 2024 en comparación con 2022 y 2023 de una baja de menos 2.7. Continuando con de referencia a lo que es el estado de flujo de efectivo y el cambio de patrimonio, es importante destacar que Nestlé generó un flujo operativo de 17.600.000 correspondiente a una alta conversión de utilidades de efectivo.
típico en una empresa de consumo masivo. Esta actividad de inversión podemos calificarlo como un CAPEX aproximadamente de 6.900 millones y nuevas adquisiciones que se realizaron. Y realizaron actividades de financiamiento, salidas netas, y con eso se logró una recompensa parcialmente financiado. El patrimonio, que lo podemos ver en el cambio específicamente de la variación que tuvo, Nestlé disminuyó en unos 35.742 millones y ese resultado neto asimismo fue generado y se llevó a cabo en que los accionistas tuvieron menos dividendos, menos recompensa, pero no tuvo un impacto original integral de ese resultado. Hubieron intereses no controlados que crecieron y por consolidación de ese resultado. Entonces, en esta actividad podemos ver un flujo efectivo equilibrado con ciertos cambios patrimoniales que afectaron directamente el resultado de los dividendos, más sigue la consolidación subsidiaria de la empresa. Continuando con nuestro análisis horizontal y la evolución de esos últimos 3 años, aquí destacar que la tendencia leve de esas ventas que vimos en el estado de resultados, en términos de la baja del menos 1.8, lo que impacta fue levemente el fortalecimiento, pero fue muy positivo porque confirma que el negocio continúa creciendo en términos reales. En esos 3 últimos años, aunque exista la caída de 2024-2023 versus 2023, la empresa creció en activo en un 10.1% de referencia a cuando finaliza en el 2024, mientras que el patrimonio se mantiene. Y en este análisis de evolución podemos destacar que el efectivo creció en un 26.4%, señal de que Nestlé se mantiene fuerte en una generación operativa. En continuación con nuestros análisis vertical de composición estructural, que es importante destacar un estado de resultado de una estructura proporcional con costos de ventas muy bajos, con 80 puntos, como fuimos de referencia en los resultados que fueron presentados en los primeros 3 años, y eso mejorando un margen bruto de un 46.7%, que es importante destacar. Prácticamente la empresa se mantiene estable y mostrando coherencia positiva a nivel de este análisis. En el balance general sobre los activos totales, destacar que el 74.7% no son corrientes, los demás, reitero, el 35.8% son intangibles, reflejando de la década de adquisiciones de marca premium. Los activos representan en relación al efectivo un 4% de coherencia de acuerdo a la política que mantiene Nestlé y el patrimonio se mantiene en un financiamiento total. Para finalizar con los temas específicamente, continuamos con el análisis de razones financieras. ¿Qué es importante ver en los análisis de informaciones financieras? Lo siguiente. Tenemos 4 cuadrantes: razones de liquidez, razones de rentabilidad, razones de endeudamiento y razones de actividad. ¿Qué es importante destacar en esta misma? Que estructuralmente en la razón de liquidez solamente se impactó un 7.6% negativo diseñado sobre cómo se comportó en relación a los proveedores y el compromiso con terceros. En las razones de rentabilidad solamente se vio impactado entre un 7.8 el ROA y el ROE de 29.7, con una baja por crecimiento de los activos y el ROE excepcionalmente amplificando por un apalancamiento. En las razones de endeudamiento, solamente en el caso de las mismas, 2 de ellas subieron el nivel de endeudamiento y la razón de deuda de capital, y la cobertura de intereses se mantuvo. En las razones de actividad, la rotación del inventario mejora, es decir, 55 días versus los 56 días que se tenían anteriormente en el transcurso de los años anteriores al análisis que estamos presentando, y la rotación de los activos bajan 0.66 por el crecimiento de los activos total. Continuando con el mismo, podemos decir, y finalizando con esto, que a nivel de los análisis financieros de Nestlé de estos años que hemos presentado, de 2022 al 2024, es importante destacar que la empresa mantiene una rentabilidad de clase mundial. Como hemos mencionado, el ROE, el margen neto, pese a la caída reportada de estas ventas,
con el efecto cambiario que tuvo, el interanual que se presenta, el crecimiento se mantiene orgánico y positivo. En cuanto a liquidez estructural, es una ventaja estratégica que mantiene Nestlé con el pago de sus proveedores. Asimismo, elimina cualquier riesgo de liquidez que tiene, se mantiene con un nivel sostenible de endeudamiento y su eficiencia operativa es superior, lo que nos indica que estamos bajo un análisis o presentando un análisis muy robusto y un perfil financiero de alta calidad. Entonces, para continuar con ese resultado de análisis, lo dejo con mi compañero Wilmer Rosario. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Suheile. Bueno, continuando ya con la parte del análisis de flujo de efectivo y la estructura financiera, vemos como Nestlé en el 2025, en comparación con lo que fue el año 2024, vamos a ver lo que es vamos a hacer lo que es una evaluación crítica de lo que es la capacidad de pago, la parte del apalancamiento y lo que es la creación de un valor, eh, la creación de valor en un año de menor holgura. Eh, un segundito. Entonces, vamos a ver aquí. El panorama general, básicamente del año 2025. Aquí se ve lo que es una solidez con menor, pero con menor margen. Vemos que en el 2025 Nestlé mantiene lo que es un perfil financiero sólido, un tanto sólido, pero con una menor holgura en comparación con el año 2024. Vemos también que tres dinámicas que definieron, tres puntos claves que definieron lo que fue el año, fueron las siguientes, que fueron la caída del flujo de efectivo operativo, conocido en español como FEO, eh, la reducción del flujo de caja libre, que es el FCF, y una política de dividendos que se mantiene elevada. La misma comprimiendo lo que es la caja residual disponible para lo que es la maniobra estratégica dentro de la empresa. Vemos como el FO, que es el mismo OCF, baja de 16.675 millones de francos suizos a 15.904, dando así al traste con una conversión a caja mucho más moderada. También vemos la parte del flujo de caja libre, que se reduce de 10.666 millones de francos suizos a 9.154, dando esto como contraste un menor colchón post dividendos. También se puede ver un dato que hay que recalcar, que son los dividendos, se mantienen en 7.849 millones de francos suizos. Esto es lo que dicta una política estable, pese a una menor generación. También vemos lo que es la deuda neta financiera, conocida como el NFD. Aquí se ve una mejora que pasa de 56.005 millones a 51.382 millones de francos suizos, lo que reduce lo que se da al traste con una reducción positiva de lo que es la deuda neta de la misma. Vemos aquí como el flujo de efectivo operativo da una señal de alerta temprana. Vemos que hay una variación entre el año 2024 y 2025. Vemos que el flujo de efectivo cae de 16.675 a lo que son 15.904 millones de francos suizos, para una reducción de 771 millones, lo que representa una caída de un 4.6% interanual. Vemos aquí como esta menor conversión a caja puede explicarse por presiones de márgenes operativos y un manejo menos eficiente de lo que es el capital de trabajo. Cuando vemos qué implica esto para la parte analista, vemos que la eficiencia operativa
y la gestión del capital de trabajo deben monitorearse de cerca. Vemos como el flujo de efectivo operativo decreciente sostenido limita lo que es la capacidad de la misma empresa de financiar los dividendos y de reducir o reinvertir sin aumentar lo que es el apalancamiento. Aquí, dentro de las mismas, tenemos que vigilar lo que es el ciclo de cobro, de rotación de inventarios, evaluar la presión sobre los márgenes brutos por costos de insumos, analizar el costo de trabajo y trimestre a trimestre. Esas son algunas de las pautas para mejorar la misma. Cuando vamos también al flujo de inversión y al CAPEX, vemos que aquí hay un alivio de corto plazo, pero con riesgo latente. Vemos aquí como el flujo de efectivo de inversión mejora significativamente, pasando de lo que son menos 8.624 a menos 4.367 millones de francos suizos, gracias principalmente a lo que es una reducción en el CAPEX de 5.638 a 4.528 millones. Lo que esta contención ayuda a liberar la caja en corto plazo, pero exige lo que es una lectura crítica. Aquí podemos ver como el efecto positivo inmediato, vemos que un menor CAPEX reduce la salida de caja y también contribuye a sostener lo que es el flujo de caja libre en un contexto de que el flujo de efectivo operativo más débil. Vemos también que proporcionan lo que es una flexibilidad financiera a corto plazo y también también permite mantener lo que es una política de dividendos sin recurrir a lo que es una deuda adicional. Ahora bien, también existen algunos riesgos, entre ellos está el riesgo de subinversión, en el cual si el recorte en el CAPEX se prolonga más allá de un ciclo del ajuste, puede comprometer la productividad, también la capacidad instalada y la innovación de lo que es del producto. Vemos que también en un sector de consumo competitivo, la subvención sostenida se traduce en lo que es la pérdida de la participación del mercado. O sea que estos son parte de los riesgos que pueden haber. Aquí vemos también que en este recorte, en este recorte, una optimización estratégica del portafolio de activos o una señal de restricción financiera implícita. Aquí vemos que la misma respuesta define si la reducción del CFI, de lo que es el flujo de inversión, es una fortaleza o una vulnerabilidad estructural. Continuando, vemos aquí que cuando se mide la capacidad de pago, vemos aquí lo que son las coberturas de los intereses y los dividendos. Cuando hablamos de la cobertura de los intereses, vemos como el flujo de efectivo operativo entre los intereses pagados. Vemos que la razón se sitúa en 9.83 veces en el 2025 frente a 10.83 veces en el 2024. Aunque hay una reducción de un punto, el nivel sigue siendo holgado, vamos a decir, y demuestra una capacidad robusta para cubrir lo que son las obligaciones financieras de la caja generada en la operación. Vemos también que dentro de la cobertura de los dividendos, frente al flujo de caja libre, entre los dividendos pagados, vemos que este es el indicador más sensible del año. La cobertura cae de 1.17 veces cae a 1.17 veces desde 1.36, lo que significa que los dividendos están cubiertos, pero con un margen cada vez más estrecho. Vemos también que el flujo de caja libre, los dividendos se reduce a solo 1.305 millones de francos suizos, en lo que es versus 2.850 en el 2024.
Es un dato un poquito perturbador que llama la atención. Cuando hablamos también de la parte del ROI y la política de dividendos, aquí en la parte de la creación de valor, bajo presión, el retorno sobre el capital invertido, el ROI cae de 14,1% a 12,7%, lo que indica que el capital invertido genera menos valor para cada franco suizo empleado. Vemos también que aquí se crea que esta tendencia, si se confirma en los próximos periodos, podría crear lo que es la eficiencia en lo que es la asignación del capital y la justificación de las inversiones recientes. Vemos que un decreciente en un contexto de la deuda financiera neta entre el EBITDA elevado y el flujo de caja libre comprimido es la combinación más delicada del perfil financiero del 2025. También cuando se trata de lo que son los dividendos por acción, aquí hay una señal de consistencia, pese que el entorno más ajustado, pese al entorno más ajustado, Nestlé propone un dividendo de 3,10 francos suizos por acción frente a 3,05 del año anterior, lo que los ayuda a mantener su reputación de incremento sostenido. Esta decisión más bien comunica al mercado y le transmite al mercado lo que es confianza en la marca, aunque, aunque a costa de comprimir aún más lo que es la caja residual post dividendo. Eh, ya en la parte, en la parte de lo que son la sostenibilidad de este dividendo, depende de lo que es la recuperación del flujo de caja libre. También si la tendencia decreciente continúa en el 2026, la cobertura del 1,17 podría volverse insuficiente, del 1,17 veces pudiera volverse insuficiente. Eh, ya por último, vemos aquí que en cuanto a la disciplina financiera como imperativo estratégico, Nestlé es un caso de solidez bajo tensión. Vemos aquí que la gestión del capital de trabajo, aquí vemos que optimizar lo que es el ciclo operativo es algo prioritario para recuperar lo que es el flujo efectivo operativo. Vemos como cada punto de mejora en el capital de trabajo se traduce directamente en mayor caja disponible sin necesidad de reducir la inversión ni aumentar la deuda. También en el CAPEX selectivo e inteligente, el recorte del CAPEX no puede convertirse en lo que es una política permanente. Usted le debe priorizar lo que son las inversiones de alto retorno, como la parte de la innovación, la eficiencia productiva. También vemos en la parte de la coherencia entre el flujo de caja libre y los retornos al accionista, con una cobertura de dividendos de 1,17 veces, y vemos que el margen es estrecho. La política de retorno debe alinearse con lo que es la evolución real del flujo de caja libre para evitar lo que es una señal de dividendos eh, creciente, de que la señal de dividendos creciente se financia implícitamente con lo que es un mayor apalancamiento. Ya por último, en la parte del rating y el ROI, vemos aquí que la presión sobre el patrimonio y la caída del ROI son las dos señales estructurales más importantes en el 2025. Su evolución en el 2026 determinará si Nestlé recupera lo que es la holgura financiera o entra en un ciclo de mayor restricción estratégica. A continuación los dejo con mi compañero Alvinson Méndez. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Alvinson Méndez y estaremos hablando sobre la evaluación financiera y la toma de decisiones de esta empresa Nestlé.
Como habíamos presentado ya algunos de mis compañeros y compañeras acá presentes, analizando los principales indicadores financieros de Nestlé correspondiente a este periodo 2022-2024, con el objetivo de evaluar su desempeño económico y su situación financiera. En términos de liquidez, la empresa presenta una razón corriente inferior a 1, específicamente de 0,82 en el año 2024. Y a primera vista, este resultado podría interpretarse como una posible debilidad a corto plazo en la capacidad de pago. Sin embargo, es importante contextualizar este indicador dentro del modelo de negocio de la empresa. Nestlé, como una compañía de consumo masivo que genera flujos de efectivo constantes y predecibles, lo que le permite operar eficientemente incluso con niveles de liquidez relativamente bajos. Y de acuerdo con algunos autores referenciados en esta exposición, en este tipo de empresas, una baja liquidez no necesariamente representa un riesgo significativo. En relación con la rentabilidad, los indicadores muestran un desempeño altamente favorable. El entorno sobre el patrimonio o ROE se sitúa en aproximadamente un 29,7%, lo que refleja una elevada eficacia en la utilización del capital de las acciones. Asimismo, el margen neto cercano al 12% nos evidencia la capacidad de la empresa para convertir sus ingresos en beneficios, lo cual es característico de organizaciones con fuerte posicionamiento de marca y economías de escala. Por otro lado, el análisis del endeudamiento revela que la empresa mantiene un nivel bastante elevado, con un 73,7% de sus activos financieros mediante pasivos. Este alto grado de apalancamiento puede incrementar el riesgo financiero, aunque en este caso se encuentra respaldado por una sólida capacidad de generación de ingresos y una cobertura de intereses adecuada superior a 10 veces. Finalmente, los indicadores de eficiencia muestran que Nestlé gestiona de manera efectiva sus recursos, destacando una adecuada rotación de inventarios y un ciclo de efectivo favorable, lo que contribuye a optimizar el capital de trabajo. Otro punto a tomar en cuenta son las fortalezas financieras de Nestlé, donde este análisis financiero permite identificar varias fortalezas como son estas fortalezas que consolidan a Nestlé en una buena posición frente al mercado, ubicándolo como si fuera una especie de líder. En el primer lugar, podemos destacar su elevada rentabilidad, la cual refleja unos indicadores como el ROE y el margen operativo, los cuales se encuentran por encima del promedio del sector. Esto evidencia una gestión eficiente y una fuerte ventaja competitiva basada en la diferenciación de sus productos. Otra fortaleza importante es su capacidad de generar flujo de efectivo. La empresa produce niveles significativos de flujo de caja, lo que le permite financiar sus operaciones, realizar inversiones estratégicas y distribuir beneficios a los accionistas sin comprometer su estabilidad financiera. Asimismo, Nestlé cuenta con una gestión eficiente de capital de trabajo, caracterizada por un ciclo de efectivo favorable. Esto significa que la empresa logra financiar parte de sus operaciones mediante sus proveedores, reduciendo la necesidad de capital externo. Adicionalmente, su diversificación geográfica y de productos reduce significativamente el riesgo. Esto permite mantener estabilidad en sus ingresos, incluso en contextos económicos adversos a lo que ellos esperan. Otro punto importante son las debilidades y riesgos financieros, que a pesar de su fortaleza, la empresa presenta ciertas debilidades y ciertos riesgos que deben ser considerados. El primer riesgo identificado es el alto nivel de endeudamiento. Aunque actualmente es sostenible, un incremento continuo podría afectar la flexibilidad financiera de la empresa y aumentar su exposición a cambio a la tasa de intereses. También se observa una ligera disminución en la cobertura de intereses, lo que indica un aumento de los gastos financieros. Esto podría impactar negativamente la rentabilidad si no se gestiona adecuadamente, ya que estamos hablando de riesgo. Por otro lado, la empresa está expuesta a factores externos como la inflación, la volatilidad del tipo de cambio de moneda, el incremento de los costos de materia prima. Estos elementos pueden afectar tanto los ingresos
como los márgenes de la empresa. Finalmente, la disminución en la rotación de activos sugiere una leve reducción en la eficiencia y el uso de los recursos, lo cual representa un aspecto que pudiéramos mejorar. Hablando un poquito de las oportunidades de mejora financiera, el análisis realizado también permitió identificar diversas oportunidades que podrían fortalecerla. En primer lugar, la empresa podría optimizar su nivel de endeudamiento buscando un equilibrio adecuado entre el riesgo y la rentabilidad. Esto contribuiría a mejorar su estabilidad financiera a largo plazo. Asimismo, existe una oportunidad en la mejora de la eficiencia operativa mediante la implementación de tecnología innovadora que permita optimizar el uso de los recursos y reducir costos. Otra área de mejora importante es la gestión del riesgo cambiario. Considerando su amplia presencia en estos mercados internacionales, la aplicación de estrategias de cobertura financiera podría ayudar a mitigar los efectos de la volatilidad de las monedas. En conclusión, Nestlé presenta un desempeño financiero sólido, con altos niveles de rentabilidad y una fuerte capacidad de generación de efectivo. Aunque mantiene un capital de trabajo negativo y un alto nivel de endeudamiento, estos factores son sostenibles gracias a que su modelo de negocio eficiente y a su flujo de caja estable permiten mediar con todo este tipo de cosas. A pesar de una ligera caída en las ventas reportadas en este último dos intervalos de año, dígase 23-24, el crecimiento orgánico positivo confirma que la empresa continúa generando mucho valor. Y en síntesis, Nestlé se posiciona como una empresa financieramente robusta y competitiva a nivel global. Así que esta es la presentación de nuestro grupo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y una feliz noche.